El implante de una TAVI por vía transfemoral se ha convertido en el tratamiento de elección de los pacientes mayores con estenosis aórtica severa y de aquellos con alto riesgo quirúrgico. Sin embargo, la evidencia acumulada en los últimos años ha demostrado su eficacia también en pacientes de bajo riesgo. Esto ha llevado a que las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología hayan puesto el límite dicotómico en 75 años para recomendar a los pacientes el tratamiento percutáneo frente al quirúrgico. Pero, ¿dónde está el límite real de la TAVI? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué perfil de pacientes se pueden beneficiar más del tratamiento percutáneo y cuáles del quirúrgico? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Jesús Nicolás en la realización y Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, modera el episodio de hoy. Hola, Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas, Gemma. Felipe, hoy hablaremos del tratamiento de la valvulopatía más prevalente en nuestro medio, la estenosis aórtica, frecuentemente de etiología degenerativa y que, por tanto, afecta mayoritariamente a pacientes de edad avanzada. El tratamiento de estos pacientes mediante el implante de una TAVI se considera una de las grandes revoluciones de la cardiología moderna y nos queremos preguntar dónde está el límite de edad para recomendar el implante de TAVI frente a cirugía. Esa es la pregunta que queremos responder hoy, para la que hemos traído a nuestros tres grandes invitados. Esperemos que se mojen bien y que podamos sacarle jugo a los 30 minutos del podcast. Bueno, pues para responder a esta gran pregunta tenemos ya con nosotros en esta mesa Cardio Podcast a tres fantásticos invitados. Guillermo Galeote García, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario La Paz en Madrid. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias Felipe y a todos vosotros por haberme invitado a participar en este interesante podcast. Vamos a ver si llegamos a algún tipo de acuerdo. Ricardo Sanz Ruiz, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también. Y María del Trigo Espinosa, cardióloga intervencionista en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid. Un placer. Un placer estar con vosotros hoy en esta iniciativa. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito de TAVI en bajo riesgo. Justo antes de entrar hablaba con Guillermo y me decía, hay que empezar con una pregunta ciertamente rompedora. Así que te la voy a hacer directamente a ti, Guillermo, la misma que me has hecho a mí. ¿A quién no le pondrías una TAVI ahora mismo en el 2025? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que cada vez tengo más dificultades para contestarme a mí mismo, ¿no? Primero porque no creo mucho en los scores de riesgo quirúrgicos. Creo que la verdad es que tienen bastantes defectos y, bueno, quizá el único que merece un poquito de confianza, en mi opinión, es el STS Score. Tampoco estoy viendo muy claramente el tema de la edad, pero luego hablaremos. Y casi me preocupaba más el tema de la futilidad o de la fragilidad. Era quizá lo que a mí más me preocupaba, es decir, poner esta vez sin sentido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, hemos desarrollado nosotros nuestros propios índices de fragilidad y la verdad es que no vemos impacto en cuanto a la mortalidad ni la morbilidad y, si acaso, quizá en algunos otros endpoints secundarios, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos introducido, por ejemplo, la evaluación geriátrica y me parece que es una cosa muy interesante para ver realmente qué personas se van a beneficiar de una terapia como esta. Y por otro lado, pues ahora hablaremos del tema de los scores de riesgo. En mi opinión, ya prácticamente todos los pacientes son, o la mayoría son de bajo riesgo, de lo que se llama un STS score por debajo de 4. Y bueno, las guías dicen 75 años y ahora hablaremos un poquito de esto, a ver. Bueno, que yo lo que nos ha juntado aquí Felipe hoy para hablar del bajo riesgo, evidentemente sería un tema mucho más amplio si empezamos a hablar de la fragilidad y la futilidad, pero por centrarnos en pacientes jóvenes o bajo riesgo, yo la primera reflexión que hago es que la edad está dentro de todos los scores de riesgo. Evidentemente yo tampoco comparto, pienso como Guillermo, ¿no?, que los scores tienen la utilidad que tienen, pero lo primero que me pregunto es por qué después de publicarse Partner 3 y Evolute Low Risk, al año siguiente las guías americanas dejan una ventana ahí de un espacio gris entre 65 y 80 años y al año siguiente las europeas cortan en 75 años, ¿no? Entonces eso de entrada pues te abre un poco las opciones, es mucho más permisivo a las guías americanas.
Pero lo que decía antes, las guías son guías, son recomendaciones, tampoco tenemos por qué seguirlas y bueno, vamos a hablar de lo que hacemos cada uno en nuestro centro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que un poco de la misma forma que pasó con la angioplastia, vamos un poco camino a un escenario en el que la TAVI va a acabar siendo un poco el tratamiento de base. Va a haber pacientes que vamos a referir a cirugía, pero yo creo que un poco como decía Ricardo, al final vamos a dejar de tener un límite de edad tan claro, ¿no? Yo creo que afortunadamente ya las pasadas guías introdujeron el hecho de la preferencia del paciente. Yo creo que empezamos a tener pacientes que, aunque no tengan los 75 años, vienen demandando un tratamiento menos invasivo y que vamos un poco a tener que ir moviéndonos a tener más flexibilidad y no tener un corte en los 75 años. Una de las cosas que siempre preguntan los clínicos, porque en esta mesa tenemos un conflicto de interés porque hay mucho cardiólogo intervencionista, es ¿cuánto dura una TAVI? ¿No? Porque cuando entramos en la liga de los 65, 80 años, que son las recomendaciones americanas que acaba de decir ahora Ricardo, pues la primera pregunta que le sale a los menos creyentes, pues es ¿cuánto dura una TAVI? Entonces, ¿creéis que tenemos a día de hoy evidencia para estar poniendo TAVIs a pacientes de 70 años, por deciros una cifra absoluta? Claro, el único estudio ahora mismo aleatorizado que tenemos que ha publicado resultados a 10 años es el Notion, ¿no? El Notion, que además estamos hablando de TAVIs de primera generación. Y aún así, los resultados que han publicado en el Notion, la verdad es que el deterioro de la TAVI frente a la prótesis quirúrgica ha salido muy a favor de la TAVI, ¿no? Prácticamente el doble del deterioro en la prótesis quirúrgica respecto a la TAVI, ¿no? Porque nosotros tenemos algunas ventajas que yo creo que no tiene cirugía, ¿no? Por ejemplo, el mismatch en el tema de TAVI, sobre todo las TAVIs autoexpandibles, anillo pequeño, es una cosa que nosotros no tenemos. Sin embargo, los cirujanos pues tienen mucho mismatch, porque es muy difícil trabajar en anillos small annuli y menos de 23 milímetros. Es complicado, ¿no? Entonces es verdad que tenemos de momento pocos datos, solamente un estudio que he publicado a 10 años, va a venir pronto, yo creo, el Partner 3, pero es que yo creo que los datos, y cuando se implementen lo de las TAVIs de última generación, yo creo que sinceramente hemodinámicamente van a mejorar, van a ser mejores que las prótesis quirúrgicas biológicas. Yo en este sentido creo que también, y un poco cabe hacer la pregunta análoga, ¿no? ¿Y cuánto dura una prótesis quirúrgica, ¿no? Porque estamos sufriendo de tener que hacer valve-in-valve de determinados modelos que sabemos que han ido mal y que estamos tratando pacientes que se operaron hace 3 años, hace 4 años. Entonces, yo sí que creo que es muy importante tener evidencia. Creo que afortunadamente la TAVI es una terapia en la que se está construyendo todo sobre una evidencia muy sólida. Y creo que como hemos comentado, pues ya empieza a haber el Notion a 10 años y va a seguir un poco habiendo esa evidencia de la duración a medio y largo plazo, ¿no? De hecho, se acaba de publicar el seguimiento a 5 años de Evolve Low Risk y si os fijáis en el apartado de función o de hemodinámica de las válvulas, es cuando hay diferencias ya más significativas a favor de la TAVI con respecto a las bioprótesis quirúrgicas, ¿no? Entonces, no llega a 10 años, pero bueno, con Evolve y en el Partner hay 5 años de seguimiento. Y la funcionalidad de estas válvulas es que gana a las quirúrgicas, que además, por otro lado, si lo pensáis, llevamos un porrón de años poniendo en base a una evidencia mecánicas, biológicas, que es bastante ínfima, ¿no? Eso es una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cuántos tenemos evidencia de muchos ensayos clínicos, ¿no? Como ha dicho María, de TAVI, y sin embargo evidencia de ensayos clínicos de prótesis mecánicas versus biológicas, pues creo que hay uno y muy pequeño. Cuando hablas con compañeros cirujanos, te dicen que de los 2 ensayos que habéis nombrado, el Evolve Low Risk y el Partner 3, que los resultados a 5 años, que las curvas empiezan a cruzarse. ¿Vosotros creéis que esto es más una esperanza, es una realidad? Juguemos a vaticinar el futuro. ¿Creéis que los resultados a 10 años, cuando se publiquen, serán a favor de prótesis quirúrgicas, o que con lo que tenemos ya sobre la mesa, resultados a 10 años cerrarían ya el debate? Guillermo, por ejemplo. Bueno, incluso ya se ha publicado un metaanálisis que incluye 5.000 pacientes que son a 5 años de los 2 estudios que habéis mencionado, más el Notion, y ahí estamos viendo una reducción de la mortalidad de un 10%, ¿no? y una reducción del combinado y tal mayor aún, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que teniendo en cuenta, también va a influir en el tipo de TAVI, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Partner con la Sapien, yo sinceramente creo que cuando publiquen a 10 años
va a tener muy buenos resultados. Es verdad que hay que reconocer que tengo menos fe en la Evolut. Tengo un poco menos en la Evolut, pero bueno, esto es un tema personal y puede ser que haya algunos endpoints con ese tipo de válvula que sea diferente, ¿no? Porque es que esto también es verdad que, por ejemplo, en Notion combina TAVIs o hay algunos estudios que combinan TAVIs y también hay otros estudios que combinan TAVIs quirúrgicas y es verdad que parece que todo tiene que ser igual y a lo mejor no todo es igual, ¿no? Yo, por ejemplo, en pacientes de menos de 70 años pondría TAVIs, que tiene poca implantación de marcapasos, que tiene un buen acceso coronario y no nos olvidemos una cosa más importante, que eso estamos empezando a verlo, que TAVI nos va a facilitar el procedimiento de una nueva implantación de TAVI, que esto también va a ser importante, porque va a ocurrir. Sí, un poco comentabas, Felipe, el tema de prótesis mecánica versus biológica y es verdad que no hay estudios randomizados en ese sentido. Sí que hay un New England, que es un estudio de hospitales en California que incluyó prácticamente 10.000 pacientes sometidos a reemplazo aórtico y si queremos un poquito volver al límite de edad, ahí sí que se vio que por encima de los 55 años había menor mortalidad en los pacientes en los que se ponía una prótesis biológica y por debajo pues era mejor en términos de mortalidad, aunque no de ictus y de sangrado, el poner una prótesis mecánica, ¿no? Entonces, yo sí que creo que estamos llegando a un punto en el que la TAVI está siendo un equivalente razonable a una bioprótesis quirúrgica, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor podemos incluso bajar a ese corte de los 55 años si queremos volver a establecer un límite de edad. María ha tocado un tema muy interesante que es prótesis biológica versus mecánica, más allá de la discusión TAVI versus cirugía. ¿Estarías de acuerdo, Ricardo, con este aspecto que habría que discutir si eres candidato a biológica o no? Y luego ya dentro de la biológica... Bueno, pero ese tema lo dejamos a los cirujanos, ¿no? Nosotros no ponemos prótesis mecánicas, ¿no? No, yo lo que iba a decir, hablando del seguimiento y de los tipos de prótesis, quería remarcar una cosa o resaltar que estamos hablando de estudios con prototipos o con válvulas que ya llevan tiempo, es verdad que han ido mejorando con los años, pero vamos a hablar de evidencia más reciente, ¿no? El Dedicate es un ensayo clínico que se ha publicado el año pasado, en el cual se incluyen ya los formatos de válvulas más modernos. Todavía no estamos hablando de Resilia y de innovaciones técnicas de algunas válvulas, pero si nos fijamos en los datos más recientes de implantación y de resultados, en este caso a un año de seguimiento, pues que son bastante aplastantes, ¿no? Si comparas el resultado de las válvulas actuales y elegidas además de acuerdo al paciente, el tipo de válvula individualizado para el paciente y lo comparas con la cirugía, en ese estudio hablamos de tasas de eventos de reducción de la mitad, ¿no? De muerte y de ictus. Sí, me parece que hay una cosa que yo todavía no estoy seguro, del tema de las prótesis mecánicas. A mí esto todavía me genera un poquito de conflicto, porque es verdad que están siendo eliminadas prácticamente. De hecho, en la casuística norteamericana han pasado a ser ahora mismo el 17% de lo que se está implantando quirúrgicamente. Y sin embargo, es verdad que una de las razones es que no hay estudios aleatorizados, pero también es cierto que hay algunas series importantes como series de países nórdicos o coreanas donde por debajo de 65 años, cuando lo comparan sin ser autorizado con prótesis biológicas, todavía hay un cierto beneficio, ¿no? Es verdad que pagas un peaje en cuanto a hemorragias y embolismo y esto es importante, pero yo todavía no estaría seguro que si, a pesar de que, por ejemplo, la TAVI se está poniendo ya en Estados Unidos por encima de la prótesis biológica quirúrgica por debajo de 65 años. Las estadísticas son apabullantes y las editoriales de las revistas médicas, incluso no médicas, son también como diciendo que qué está pasando, ¿no? Pero yo no estoy ahora mismo, si tengo un paciente, vamos a poner un ejemplo, de 52 años, yo ahora mismo no estoy en absolutamente nada. Yo creo que todavía hay un campo para la prótesis mecánica. Se está eliminando y es verdad que está el tema de la anticoagulación, que evidentemente los NACOs no valen, tiene que ser warfarina o Sintrom, pero ahí yo todavía tengo un cierto conflicto de interés como cardiólogo, ¿no? Y ya es cuando entramos en el debate de las biológicas, también yo, por ejemplo, hoy en día tengo muy claro que por encima de 70 años, ya lo he comentado antes, yo pondría una TAVI, una biológica TAVI, y tengo muy claro que lo pondría y además se lo recomendaría así a mi paciente. Intentaría que sí, que fuera una TAVI con baja tasa de implantación de marcapasos y con buen acceso coronario y algunas otras características, pero eso sí, y en ese mundo por debajo de 70,
todavía tengo algunos conflictos, no tengo seguridad. Tendría que individualizar cada caso. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos en este episodio Cardio Podcast con Guillermo Galeote, Ricardo Sanz y María del Trigo. Un debate muy interesante sobre los resultados de los principales ensayos clínicos que sugieren que se puede bajar incluso más la edad de implante de TAVI en nuestro medio. Pero, Felipe, ¿qué problemas podemos encontrar a medida que bajamos el umbral de edad y de riesgo de los pacientes? ¿Es posible encontrar un paciente joven perfil TAVI y un paciente joven perfil quirúrgico? Bueno, a tenor de lo que nos cuentan nuestros compañeros, parece que la pomada está ya claramente por debajo de los 75 años. Estamos ya entrando en el umbral 65-80 que ha dicho Ricardo de las guías americanas. Es muy interesante lo que estáis diciendo de los umbrales de la prótesis mecánica, que también, de acuerdo a guías europeas y americanas, varía mucho. Entonces vamos a centrarnos un poquito en identificar un perfil, si es que esto es posible o si realmente no lo es. Vamos a ver, ¿hay pacientes jóvenes de bajo riesgo que se pueden beneficiar más de TAVI o hay pacientes de bajo riesgo jóvenes que se pueden beneficiar más de cirugía? A mí me gustaría, por ejemplo, uno de los temas que más me obsesionan a mí, que es hablar de la insuficiencia aórtica perivalvular. Por ejemplo, María, ¿cómo te afecta o cómo te impacta a ti a nivel de práctica clínica o de toma de decisiones que un paciente tenga riesgo de dejarle una llave periprotésica? Bueno, yo creo que es uno de los problemas que tenemos que afrontar cuando nos estamos moviendo a pacientes cada vez más jóvenes, ¿no? Afortunadamente, como decía Ricardo antes, estamos teniendo el resultado a medio y largo plazo de estudios con las primeras generaciones de válvula. Yo creo que en el ámbito de la insuficiencia aórtica perivalvular pues, ha habido una mejora importante en prácticamente todos los dispositivos en los últimos años. Pero yo sí que una de las cosas que me preocupa moviéndonos al paciente tan joven, al final, cuando nos movemos a pacientes más jóvenes, estamos aumentando de forma muy importante el porcentaje de pacientes con bicúspide, que estos pacientes en muchos casos asocian también determinado grado de aortopatía, de dilatación aórtica, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo, honestamente, pues que cuando hay un paciente con un aneurisma aórtico de aorta ascendente, pues la cirugía sigue teniendo un papel claro, sobre todo en determinados tipos de aorta bicúspide también, ¿no? Pero bueno, cuando hay que intervenir la aorta, hablábamos, ¿hay algún perfil de paciente quirúrgico? Pues sin lugar a dudas yo creo que puede ser un poco ¿no? No sé qué les parece a Guillermo y a Ricardo. Pues yo estoy de acuerdo. Si tu paciente joven de 66 años tiene mucho calcio, tú sabes que te va a quedar regurgitación, yo creo que ese peaje no lo debemos pagar, sobre todo cuando la insuficiencia ya se ha demostrado, ¿no? que impacta en el pronóstico. María ha hablado de las bicúspides y es un terreno que yo creo que es arenas movedizas, que todavía nos falta mucho por aprender, y de hecho ahora mismo en el PCR se ha presentado el registro francés que hace un propensity score de 20.000 pacientes y que ha demostrado que las tasas de mortalidad en TAVI son el doble si tienes una válvula aórtica bicúspide, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente con bicúspide joven, yo a lo mejor me lo pienso, el riesgo de insuficiencia aórtica me lo pienso, y desde luego el marcapasos, ¿no? Que yo creo que todavía en las autoexpandibles sigue siendo un peaje que tenemos que pensar mucho, porque también implantar un marcapasos también impacta en la calidad de vida y en el pronóstico de pacientes jóvenes. Bueno, Felipe, como hablabas del leak paravalvular, o si somos castellanos, en la fuga paravalvular, ¿te preocupa? Yo en la última revisión que hemos hecho en La Paz tenemos una fuga paravalvular de en torno al 4.5%, solamente moderada o severa, ¿no? Que es la que quizá pueda impactar en el pronóstico. Evidentemente, para mí es algo que es ya honestamente muy, muy residual con las nuevas TAVIs y optimizando tú también el procedimiento, ¿no? Yo creo que para mí esto es ya no es un problema que me esté preocupando. Es una de las críticas tradicionales a las TAVIs, pero no es un problema que me esté ya preocupando, porque la evolución en todo el tipo tecnológica ha sido muy favorable para esto. Y sí que es cierto que hay un paciente en el que yo me lo pensaría en el tema de la TAVI, que es el bicúspide, pero además el tipo de bicúspide. Porque hay algunas bicúspides, estas que tienen el RAFE muy calcificado, con una gran cantidad de calcio, que yo a veces, incluso habiendo hecho un procedimiento exitoso, me pregunto, la que he salido diciendo, vaya válvula, vaya mazacote. Al fin y al cabo, los cardiólogos intervencionistas no podemos retirar nada de calcio. Lo tenemos que aplastar hacia donde vaya, ¿no? Y afortunadamente la mayor parte de las veces va al sitio adecuado.
Esto es importante. Pero quizás sí que en algún tipo de válvula bicúspide, sobre todo de algún tipo. A mí me gustaba mucho una cosa que me dijo un cardiólogo intervencionista indio, que tiene el 40% de los pacientes con válvulas bicúspides, dice, esto es otro animal. Esto es another animal, ¿no? O sea, entonces, y me quedé así pensando y dije, bueno, pues es verdad que se ha excluido de casi todos los estudios la bicúspide, y quizá no del UK TAVI, pero sí del resto, y nos están faltando, en este campo es lo único que nos está faltando un poquito el autorizado en válvula bicúspide. Pues sí, este tipo de estudios son muy, muy interesantes, pero claro, nos falta ese, ¿no? Y es uno de los temas que sí a mí me genera un poquito, o ese que tiene enfermedad coronaria asociada compleja, ¿no? Que también ese paciente joven que encima además tiene nódulos de calcio en el tronco y por todas las partes, pues oye, mira, yo creo que estos son casos que pueden ser quirúrgicos perfectamente. Sí, afortunadamente en ese sentido, ¿no? También incluso con las autoexpandibles estamos viendo mejora, ¿no? Porque antes una de las cosas que más miedo nos daba de poner una válvula autoexpandible en un paciente joven es, aunque ahora mismo no tenga enfermedad coronaria, sabemos que volver a esas coronarias pues muchas veces es complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que está evolucionando, ha salido hace no mucho la Evolut FX Plus, ¿no? Que tiene un acceso mucho más fácil a las coronarias, y yo creo que bueno, que estamos viendo mejoras constantes que nos van a permitir también un poco pues movernos a pacientes un poco más jóvenes y que no sea complejo desde un punto de vista técnico el tener que volver a acceder a esas coronarias, ¿no? Hay mucha gente que nos puede estar escuchando en sus respectivos centros que pueden sentir que a lo mejor estamos siendo como muy agresivos, porque la realidad es que hay muchos centros en los que todavía se están trabajando con puntos dicotómicos, cirugía versus TAVI de 80 años, y esto es una realidad a la que nos enfrentamos. Y nosotros estamos hablando de 65, de 70, de 75 años. ¿Qué opináis de una manera de perfilar o identificar qué pacientes se pueden beneficiar más o menos de una terapia? Guillermo ha hablado de la coronariografía pre-TAVI, paciente que tenga tronco y 3 vasos, 70 años y una estenosis aórtica, pues a lo mejor es un paciente claramente quirúrgico. ¿Vosotros estáis haciendo TAC sistemático como screening rutinario a un paciente de bajo riesgo y en función de los hallazgos del TAC orientar más pues un nódulo que puedas ver que no te guste, una bicúspide, un acceso iliofemoral hostil que te pueda orientar más hacia un lado o hacia otro? Ricardo, ¿qué opinas? Que totalmente, y que de hecho una de las explicaciones a los mejores resultados en todos los centros a día de hoy en TAVI es el papel del TAC, ¿no? Que no solo sirve para estudiar la anatomía de la válvula, sino también lo que dices de la enfermedad coronaria y los accesos. El futuro yo creo que va a ir directamente a únicamente el TAC, ¿no? Ya no hacemos screening, por lo menos nosotros, prácticamente de los accesos femorales, y si vemos las coronarias claras, pues tampoco. Nosotros la verdad es que seguimos sistemáticamente haciendo a todo el mundo cateterismo, coronografía pre-TAVI y TAC pre-TAVI. Hacemos las dos pruebas, y la verdad es que en la coronografía ya de paso miramos los accesos, porque ya al fin y al cabo una angiografía es una cosa que tenemos muy entrenado el ojo y no nos cuesta demasiado, ¿no? Exceptuando algún paciente que pueda tener una insuficiencia renal grave o alguna cosa de este estilo, ¿no? Y bueno, y en función de estos hallazgos pues decidimos pues normalmente algún tipo de intervención coronaria percutánea pre-TAVI, que en nuestra casuística es como en torno al 12%. El 12% es el último corte que he visto, es donde hemos hecho intervención coronaria percutánea antes de la TAVI, que serían, me imagino, vasos principales y lesiones graves. Yo creo que un poco incidiendo en la importancia que decía Ricardo del TAC, si nos movemos a pacientes jóvenes va a tener todavía aún más importancia, porque como decía Guillermo, necesitamos ya planificar el primer procedimiento pensando en el segundo procedimiento. Entonces tenemos que ver si la prótesis que vamos a dejar ahora nos va a implicar mayor riesgo a lo mejor de obstrucción coronaria en el futuro cuando pensemos en esa segunda TAVI. Entonces yo creo que desde un punto de vista de planificación del procedimiento, pues bueno, afortunadamente hay software que permiten simular y que es aún más de una mayor importancia, ¿no? De hecho, ¿cuántas valve-in-valve hacemos de bioprótesis quirúrgicas sin ningún tipo de... Claro, que en el que se operó la primera vez sin tener en cuenta nada, ¿no? Ni anchura de senos, ni altura de coronarias, ni nada. Nosotros ya con esto que decíamos del TAC, pues podemos planificar el TAVI dentro de 10, 15 años, ¿no? ¿Creéis que estamos en este momento en gente joven poder predecir el riesgo de una TAVI-INTAVI futura? ¿O que estamos más en el momento de
elegir el paciente, poner la TAVI y ya cruzaremos ese río si el problema aparece, que es lo que se lleva haciendo los últimos 20, 30 años con la cirugía, y cuando te llega el valvinval, pues lo que haya, te lo encuentras y ya lo peleas si hay riesgo o no de oclusión coronaria. ¿Cómo lo veis, Guillermo? Podemos hacer algunas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, intentar poner a lo mejor TAVIs más bajas y dejar los ostium coronarios permeables. Eso podemos hacer si estamos usando un autoexpandible, que es nosotros por debajo de 23 milímetros, que son casi todas las mujeres, usamos autoexpandible. Intentar hacerlo, esto nuevo que ahora hacemos mucho, ¿no? El alineamiento comisural, ¿no? Para dejar el acceso coronario expedito. Predecir qué va a pasar y qué va a ocurrir realmente es que hay en el procedimiento este que llaman REDOTAV, que es o REDOTAVI, es una palabra un poco raro. La verdad es que de momento no tenemos... Parece que va bien, la verdad es que la experiencia que tenemos como propia pero yo creo que en esto ni se van a hacer estudios aleatorizados y va a ser algo un poco, ¿no? de juntar datos y de ver qué está pasando, ¿no? Hasta ahora nos estamos moviendo con que empezaron a tratar pacientes muy mayores, ¿no? Entonces la necesidad de hacer una TAVI en TAVI, pues ahora mismo, excepto casos muy excepcionales, es muy limitada, ¿no? Pero sí que yo creo que, pues eso, que tenemos que ver cómo va a ser el acceso, de pensar siempre una TAVI baja, habitualmente lo que se dice, ¿no? De intentar hacer el redo con una TAVI alta en una TAVI baja y viceversa, ¿no? Para un poco por la hemodinámica y por intentar conservar el acceso coronario, pero sí que yo creo que si por alguna razón estamos tratando pacientes jóvenes, porque sean con pacientes con otra comorbilidad, o sí que realmente es indispensable empezar ya a pensar, ¿no? En cómo va a ser nuestro segundo procedimiento, ¿no? Y yo no quiero terminar sin no mencionar al paciente, ¿no? Que no solo a su anatomía o su biología y su fragilidad, sino sus opiniones. Y yo en esto, por lo menos creo que en los centros en los que nos movemos, se habla bastante con el paciente, aparte de hablar en el Heart Team, luego se habla con el paciente y con la familia, ¿no? Y es que es verdad que los pacientes a día de hoy cada vez están más informados, es verdad que a lo mejor llegar a las tendencias que decía Guillermo estadounidenses de TAVI con 50 años, a lo mejor no, pero a los pacientes se les tiene que explicar todas las opciones, se tiene que hablar con ellos y cada uno tiene su tipo de vida, sus peculiaridades, su biología, ¿no? Y no hay que olvidarlo. Bueno, pues con esas últimas aportaciones de Ricardo terminamos este episodio Cardio Podcast sobre TAVI. Ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros. Podríamos estar hablando muchas más horas y es un tema muy interesante, pero bueno, espero que a la gente le haya parecido interesante y divertido. Muchas gracias, ha sido un placer y bueno, es un tema en constante movimiento, o sea que nos dará mucho que hablar ahora y en el futuro. Bueno, muchas gracias. A pesar de que ya llevamos 15 años discutiendo, creo que discutiremos otros 15 años más. Y Felipe, ya para terminar, de todos los temas que habéis tratado en el episodio de hoy, ¿qué destacarías? ¿Con qué mensaje te quedas? Bueno, parece que la liga de los 75 años en esta mesa se ha quedado corta. Parece que estamos identificando qué pacientes entre 65 y 75 se pueden beneficiar más del tratamiento percutáneo y desde mi punto de vista la clave estará en la individualización, ¿no? En intentar aportarle al paciente la mejor terapia de acuerdo a una serie de variables que deberemos de trabajar en el screening, en el estudio previo, más allá de variables dicotómicas tipo edad que a lo mejor no identifican bien el perfil de válvula o de tratamiento de intervención del que más se pueda beneficiar nuestro paciente. Nos apuntamos este mensaje como conclusión. Muchas gracias también a ti por moderar este episodio. Lo añadimos a la playlist que podéis encontrar completa en Spotify, Google y Apple Podcast. Y recordad que en la web de cardiología.es podéis encontrar además la bibliografía recomendada de cada episodio. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.